Hola amigos, soy tu nutriólogo Jorge Alberto Flores. Hoy te traigo un video donde te presentaré la bioquímica molecular aplicada en la nutrición. Espero que te sirva y sea de tu agrado. Comenzamos. Comencemos desde la parte más importante de nosotros, que es el cerebro. Todo iniciará desde la parte de los ojos, que es donde captamos todas las señales del exterior. La información que se reciba a través de ellos atravesará el quiasma óptico para dirigirse a la parte del córtex visual, en el cual encontraremos a las neuronas, donde empezará a haber una intercomunicación neuronal, donde se decidirá la necesidad de producir una hormona o de mandar un impulso. La neurona, por su parte, es una célula común como cualquier otra puede ser. Tiene su núcleo, tiene tiene ribosomas, mitocondrias, tiene retículo endoplásmico rugoso, tiene su membrana, además tiene dendritas que son para hacer conexión neurona a neurona. Además encontramos que tiene una cola llamada axón con su terminal axónica. Esta cola tiene unas vainas de mielina que están separadas por los nódulos de Ramler. ¿Qué es lo que la diferencia de una célula normal? Es que en su código está identificada como ser una neurona. Bueno, regresando a la neurona en general, ella tiene transportes vesiculares para mandar información o mandar vesículas a las partes del cuerpo, ya sea un músculo, sea una glándula o sea alguna parte en específico. En esta se va a realizar un envío de información a través de su transporte axonal, que puede ser aterógrado o retrógrado. El aterógrado es cuando es mandado y dirigido por la proteína quinesina y se mueve a una velocidad de 400 milímetros por día. En su forma rápida. En su forma lenta, ella avanza a 0.5 milímetros por día. Bueno, cuando hay algo que tenemos que regresar, la dineína es la encargada de eso, de regresar y retornar hasta la neurona, y tarda un promedio de 200 milímetros por día. Para esto, cuando la célula ha mandado una información a alguna parte del cuerpo, al recibirla, existirá un potencial de membrana, que porque todas las células tienen cargas eléctricas tanto en su interior como en su exterior. Existen tres tipos de potencial de membrana, que es en reposo, de despolarización y de repolarización. Esto se debido a que cuando va a hacer su cambio eléctrico en ella misma para permitir a lo mejor el acceso en alguna célula de algún sustrato, cambia su polaridad. Normalmente se encuentran a 90 milivoltios. Cuando existe la necesidad de cambiar su polaridad o de ejercer alguna fuerza física, se va a elevar a 65 milivoltios, que es ahí cuando se activa la ley del todo o nada, subiendo un pico en el peak potential a 35 milivoltios, que hay un cambio de cargas del interior hacia afuera como de afuera al interior, cambiando su polaridad. Cuando esta cae y desciende, llegamos a la fase de repolarización, cuando vamos a quedarnos de alguna manera que se realizó la acción. Si vamos a esperarnos que estamos en una fase de reposo, esperando qué es lo que va a continuar. Esto puede viajar directamente a un músculo, el cual está compuesto de miofibrillas, sarcoplasma, que es lo que recubre las miofibrillas, el sarcolema, que es la parte que engloba un grupo de miofibrillas y agrupa el sarcoplasma.
Encontramos también los túbulos T, donde irá a entrar el calcio cuando tengamos que hacer una contracción muscular. Esto debido a lo anterior mencionado, que llega la acetilcolina a través de la terminal axónica que viene dirigida de la neurona. Bueno, si nos adentramos un poco más, entraríamos a lo que viene siendo la miofibrilla, la cual en su interior vamos a encontrar filamentos, los cuales uno que es el de en medio, el que realiza, que la que se va a llevar a pegar es la miosina. En las partes exteriores encontramos la actina, y en la actina encontramos pegados a la troponina y a la tropomiosina. La troponina se divide en troponina T, troponina I y troponina C. La troponina C es en la que se pegará el calcio, donde nos dará la liberación de la actina para que se llegue a pegar la miosina, a favor de que le va, a que le va a ayudar el ATP a realizar esta acción. De esta manera se pegará, hará la contracción y existirá un movimiento muscular. Tenemos que saber que en el cuerpo encontramos varios tipos de fibras musculares. Ejemplo, como puede ser el músculo liso, el músculo estriado o el músculo estriado cardíaco. En estos músculos puede haber hipertrofia, la cual es hipertrofia sarcoplasmática o hipertrofia miofibrilar. La hipertrofia sarcoplasmática, como su nombre lo dice, ocurre en el sarcómero, que es donde todo el recubrimiento de las miofibrillas, y dentro del sarcoplasma hay cantidades grandes de hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos, de varios sustratos. ¿Qué es lo que sucede? Que es cuando se empieza a hacer un cúmulo de sustratos y empieza a crecer. Por otro lado, la hipertrofia miofibrilar es muy difícil de que ocurra, ya que esto es la destrucción y la creación de nuevas fibras musculares. Esto solamente puede suceder en casos muy específicos o donde haya habido algún tipo de inanición. Para que todo esto suceda necesitamos hablar de las glándulas. Las glándulas producen hormonas. La hormona es un mensaje, no es el mensajero, es el mensaje mismo. Hay hormonas de diferentes tipos de las que podemos hablar. Por ejemplo, podemos hablar que por su liberación hay hormonas, mensajeros químicos en las glándulas endocrinas, neuropéptidos, mensaje químico en la neurona, neurotransmisores, que son mensajeros químicos de neurona a neurona. Por su estructura química hay proteínas polipeptídicas y peptídicas, adenohipófisis, por ejemplo, neurohipófisis, páncreas, paratiroides, esteroides que se producen en corteza suprarrenal, ovarios, testículos y placenta, y derivados de tirosina, que son en tiroides y la médula suprarrenal. Las hormonas normalmente están hechas de lo que viene siendo el colesterol. Cuando la célula en su receptor capta el ácido graso, va a entrar y aquí se transformará en pregnenolona. La pregnenolona nos va a dar como resultado la progesterona. La progesterona es aquella que normalmente las mujeres tienen en su etapa fértil. Además, si la mujer no llega a utilizar la progesterona en ese tiempo que debería de ser, por decirlo así, no se embaraza, ¿qué es lo que va a suceder? La progesterona tendrá una transformación, ya sea aldosterona o a cortisol. ¿Qué es la aldosterona? La aldosterona es una hormona que nos va a hacer que la mujer retenga líquidos y que retenga minerales, que retenga líquidos, y que la mujer por ende tenga una inflamación en su cuerpo. También nos va a producir cortisol. Por eso es que muchas de las mujeres en ese tiempo se encuentran de mal humor, se encuentran tristes, se encuentran de esa manera. También por ese mismo motivo de que existe el cortisol,
la mujer tiende a tener antojos, a gustos o a comer demasiado o a comer sus antojos más que nada. Pero bueno, esto sucede en la mujer. Pero, ¿qué sucede en el hombre? Bueno, en el hombre, la progesterona, ¿qué es lo que nos va a ayudar a tener el cabello bonito, la piel lisa, tener, pues sí, la piel, cosas mínimas pero importantes para un hombre? Del otro lado, si no se convierte en progesterona, se convertirá en hidroxipregnenolona, y que de aquí se irá a dehidroepiandrosterona, la cual se convertirá en androstenediona, lo que son los andrógenos adrenales. ¿Sale? Bueno, los principales esteroides son la progesterona, como ya les había comentado, la testosterona, el cortisol, el estradiol o la aldosterona. En los hombres existe un problema. Cuando la testosterona se llega a encontrar con algún receptor 5-alfa reductasa, la hormona va a tener un cambio composicional que la va a convertir en dihidrotestosterona. ¿Qué es lo que nos va a suceder con esto? Es que normalmente al hombre le saldrá acné, se le caerá el pelo, podrá tener una inflamación prostática, ya que las partes más importantes las partes donde nosotros hombres tenemos los receptores alfa 5 reductasa es en la parte de la cabeza, en la parte de la próstata, y por eso sucede esto. Pero por lo contrario, si es captado por un receptor llamado aromatasa, ¿qué es lo que nos va a provocar? Normalmente este receptor se encuentra en lo que viene siendo el pecho del hombre. Le producirá ginecomastia. Esto es lo que nos provoca lo que viene siendo las 5-alfa reductasa y la aromatasa. Bueno, pero ya tenemos las hormonas esteroideas. Estas son las hormonas esteroideas. Por otro lado nos encontramos al hipotálamo, que manda la señal a la pituitaria para que genere hormonas, ya sea para los riñones, la matriz, los senos de la mujer, los testículos, los huesos, la tiroides o las glándulas suprarrenales. En la parte de la pituitaria mandará la señalización de la hormona estimulante de la tiroides para que se segregue la T4 y la T3. Así es como sucede esto. Existen 3 maneras de la regulación hormonal. La primera sería la retroalimentación positiva, que actúa sobre la hipófisis anterior para estimular la producción de hormona leutilizante y hormona folículo estimulante. Actúan sobre las células de Sertoli y mediante ellas sobre el desarrollo de espermatozoides. Actúa sobre las células intersticiales para estimular la producción de testosterona. Llegan aquí y después de aquí habrá una retroacción directamente hacia la hipófisis para inhibir la producción, porque ya que ya tenemos la suficiente cantidad de esta hormona. De esta manera es como se detiene la producción. La retroacción negativa estimula lo que viene siendo, por ejemplo, la adenohipófisis a la tiroides. La tiroides segrega hormona tiroidea, y esta misma manda la señalización al hipotálamo para que vuelva a realizar la misma acción. Por otro lado, encontramos que existen las variaciones cíclicas, poco tomados en cuenta, pero importantes, ya que, por ejemplo, lo que viene siendo el ciclo circadiano, parte de él nos indica la hora más precisa, por ejemplo, para un deportista de hacer su ejercicio de pesas, a qué horas tendría que tener una mejor velocidad de reacción, a qué horas tendría que tener su mejor horario para hacer ejercicio cardiovascular, a qué horas tendría que comer para que pueda empezarse a
producir la melatonina para que en la noche tenga un buen descanso y una buena recuperación. Esto es no tomado muy en cuenta, mas sin embargo nos interesa mucho. Además que al paso del tiempo las etapas del desarrollo también influyen en el ciclo hormonal, ya que, por ejemplo, en una persona cuando se encuentra más chico tiene los picos más elevados de hormona y progresivamente aumenta hasta que se llega a un momento en que se mantiene y luego empieza el decaimiento hormonal. También tenemos que tomar en cuenta que existen los cambios de estación. Estamos genéticamente condicionados por nuestros antepasados para saber genéticamente que en la primavera ese era el tiempo de reproducción, porque era el tiempo donde podía tener a sus hijos y antes del invierno, y de esta manera tenerlos de manera adecuada y sin tener ningún problema. Además, también existe, por ejemplo, cuando llega la temporada de frío en diciembre, que nosotros empezamos a tener más ganas de comer alimentos dulces y de estar cobijaditos, estar calientitos. Son cambios hormonales que también ocurren en nuestro cuerpo, pero están condicionados de otra manera. Bueno, en las glándulas suprarrenales, como ya sabemos, se encuentra en la parte superior de los riñones. Tiene dos componentes anatómicos, la corteza y la médula. En la corteza adrenal se producen glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Y en la médula encontraremos que se van a segregar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Pero hablemos un poco más sobre lo que es la corteza suprarrenal. Se divide en tres partes: zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. ¿Qué es lo que se produce? Produce aldosterona, produce cortisol y produce andrógenos. Tenemos que saber que en la médula adrenal hay adrenalina al 80% y un 20% de noradrenalina. Las dos son funcionales. A falta de adrenalina, el cuerpo convertirá la noradrenalina a adrenalina. ¿Cómo sucede esto? Un estímulo cerebral, el tálamo, el cual estimula al hipotálamo y libera hormonas liberadoras de hormona adenocorticotropa en la glándula, se producirá cortisol y ayudará a producir la adrenalina y la noradrenalina. Ojo, la adenocorticotropa no libera adrenalina. No existe hormona liberadora de adrenalina. La adrenalina se libera por un estímulo, un nervio, no por una hormona. Un estímulo que viene del cerebro a través del sistema nervioso simpático. Pero tenemos que tomar en cuenta que la adenocorticotropa ayuda a producir cortisol mayormente, pero indirectamente ayuda a producir la adrenalina. ¿Cuál es el proceso de la generación de adrenalina? Bueno, para generar adrenalina necesitamos primero que nada tirosina, que es la manera como la consumimos en los alimentos. De lo contrario podemos producirla de fenilalanina. Esto se producirá primeramente en el hígado. El hígado transformará la fenilalanina a tirosina. A través de la fenilalanina hidroxilasa le robará un hidroxilo a la tetrabiopterina para poder convertirla en tirosina. A partir de que ya es tirosina, viaja a través del torrente sanguíneo a las glándulas suprarrenales, donde la tirosina hidroxilasa nuevamente le robará una molécula de hidroxilo a la tetrabiopterina para que de esta manera se le pegue el hidroxilo a la molécula y producir dopa. La dopa, por su parte, encontrará una enzima que se llama dopa descarboxilasa, la cual le va a retirar un grupo carboxilo. Para esto utilizará piridoxal fosfato. ¿Qué es el piridoxal? Como ya sabemos, es una molécula de piridoxina con un fosfato. Aquí, cuando realice esta acción, se convertirá en dopamina. La dopamina necesitará la vitamina C para que se transforme en noradrenalina con ayuda de la dopamina hidroxilasa, y la vitamina C actuará
como cofactor. Cuando encontramos a la noradrenalina, la feniletanolamina N-transferasa, y le quitará el metil a lo que viene siendo el 5-metil tetrahidrofolato o ácido fólico para poder convertirla en adrenalina. Adrenalina que ya será funcional para poder utilizarla. Pero bueno, así es como se crea, cómo se libera la adrenalina. La adrenalina, como ya se los he mencionado, llega del hígado. El hígado la transforma en tirosina, la tirosina entra por su receptor. Como anteriormente estaba explicado, la tirosina va a entrar sobre la célula cromafin. Aquí dentro es donde se convertirá tirosina, de tirosina dopa, de dopa a dopamina. Entrará a lo que viene siendo las vesículas, donde se almacenarán para cuando se necesiten, cuando se ocupen. Cuando va a ser la liberación, la adrenalina saldrá por su receptor adrenérgico alfa y estimulará a las células que estén a su alrededor de forma parácrina. A la misma vez entrará por su receptor sensible a cocaína y se estimulará de forma autócrina. Todo esto para que la adrenalina pueda estar volviendo a su... para que la adrenalina misma se pueda estar estimulando a sí misma. Cuando la adrenalina ya no se necesita, vuelve a entrar. De ser una adrenalina funcional, entrará a las vesículas. De lo contrario, será captada por los receptores MAO o COM, la cual la destruirán y desecharán por forma de orina lo que no se haya utilizado. Continuando, tenemos que saber que hay varios tipos de receptores en el cuerpo. Unos de ellos son el alfa 1, que trabaja o está acoplado a la proteína GQ, que activa la fosfolipasa C y nos da origen a diaglicerol y trifosfato de inositol. El otro sería el alfa 2, que trabaja junto con la proteína GI, inhibiendo a la adenilato:ciclasa ciclasa y dando origen a la disminución del AMP cíclico. Después encontramos el beta 1, beta 2 y beta 3, que trabajan junto con la proteína GS, que activa la adenilato:ciclasa, elevando el AMP cíclico. Ya sabiendo sobre los receptores adrenérgicos, ¿qué es lo que va a pasar? La adrenalina se sienta sobre otro receptor adrenérgico beta y estimulará a la adenilato:ciclasa. Lo llevará a tomar al ATP, lo va a pasar a AMP cíclico, que fosforilará la proteína quinasa, que va a dar lugar a la degradación de lípidos, glucosa y aminoácidos, porque necesito ATP. Alfa 1 sube la presión sanguínea, B1 da el movimiento cardíaco mayor y si necesito más impacto. Bueno, voy a necesitar degradación de energía. Hay que sacar la grasa, triglicéridos y diglicéridos, sacos de glucosa almacenada en adipocitos en forma de ATP, o la sacas al torrente sanguíneo para que el músculo la degrade y en el sarcoplasma empiece a degradar la glucosa para formar más ATP. Ahora te voy a decir qué es lo que es el ATP y cómo es su generación, cómo se genera. Bueno, cuando tenemos lo que viene siendo la célula, cuando la insulina se pega a su receptor, va a hacer que el GLUT4, que es uno de los receptores de glucosa que se utiliza, se pegue a la pared de la membrana. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda pasar. Para esto, automáticamente cuando entra la glucosa va a empezar a ser sometida a cambios. Primero, la glucosa se transformará a glucosa 6-fosfato, luego cambiará a fructosa 6-fosfato y asimismo fructosa 1,6-bifosfato. Aquí vamos a encontrar que la fructosa 1,6-fosfato va a ser
transformada en dos partes, uno que será gliceraldehído 3-fosfato y el otro que será de hidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato no puede ser procesada como tal para seguir generando piruvato, así que será transformada para que continúe con la cadena y poder transformarse en bifosfato glicerato y fosfoglicerato también y fosfoenol piruvato. Cuando tenemos el piruvato lo vamos a pasar directamente a lo que viene siendo el ciclo de Krebs si estamos hablando de que va a ser transformado por la vía por la vía aerobia. Será transformado, dentro aquí entrará el piruvato y se pegará con la coenzima A para a través del piruvato deshidrogenasa formar el acetilcoenzima A. Aquí necesitaremos la entrada de magnesio para que pueda darse la reacción. Aquí mismo entrará el ciclo. Como ya sabemos, se transformará en citrato, del citrato a isocitrato, de alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Te menciono el ciclo rápidamente porque lo que a nosotros nos interesa es que aquí se van a formar moléculas de NAD, moléculas de FAT y GTP. ¿Qué es esto? Son las moléculas que al pasar a la cadena respiratoria se van a soltar los hidrógenos que se han liberado durante el ciclo, los que se le han pegado al NAD y al FAT en el ciclo de Krebs. Aquí serán liberados al atravesar la pared de la membrana de la mitocondria por una excitación eléctrica en la cadena de transporte. Se empezará a sintetizar lo que viene siendo el ATP. Como resultado, si empezamos a tomar en cuenta la glucólisis, si empezamos a tomar el ciclo de Krebs hasta el transporte, nos daremos cuenta que vamos a obtener 38 moléculas de ATP, ya que cuando inicia la glucólisis se forman 2 moléculas de piruvato y el ciclo se repite 2 veces. Bueno, esto es en caso de que se vaya por la vía aerobia. ¿Qué sucede si en vez de irse por vía aerobia se va por vía anaerobia? Por la vía anaerobia lo que sucederá es que se formará lactato. Aquí no tendremos mucha ganancia de lo que viene siendo moléculas de ATP. Ahora te hablaré un poco de la otra hormona que se genera en las glándulas suprarrenales, lo que es el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Bueno, en pocas palabras, el estrés lo va a ser uno de los detonantes para que se haga lo que viene siendo el cortisol. El cortisol se produce a través de la pregnenolona, como ya lo había mencionado, que se convierte a progesterona y luego de ahí se convierte a cortisol. ¿Qué nos va a producir el cortisol? Bueno, cuando el cortisol es muy elevado se le dice hipercortisolismo y va a hacer que tengamos hiperglucemia, que eleva los niveles de sangre, porque el cortisol es una hormona diseñada para la amenaza. Además de que el cortisol elevado va a producir que hagamos una reabsorción de sodio. Nos va a disminuir además la hormona estimulante de la tiroides, la hormona leutilizante y la folículo estimulante, y además va a inhibir la producción de hormona de crecimiento. Pero bueno, no todo es malo. El cortisol también tenemos que saber que es un antiinflamatorio natural. Pero pues bueno, ¿qué es lo que pasa si tenemos hipercortisolismo aparte de lo que ya les he mencionado? El hipercortisolismo, ¿y qué más? Aparte de lo que ya les he mencionado, el hipercortisolismo disminuye un 90% el gasto calórico basal, gastando solo el 10% de lo que nos consumimos. Lo demás pues va y se guarda. El cortisol además interfiere en la producción de inmunoglobulinas, ya que bloquea la segregación El cortisol además interviene en la producción de las inmunoglobulinas
ya que bloquea la segregación gracias a los linfocitos B. No veo ni vergas, es que la luz me tapa. Aquí la pongo así. Así que me dé así que le di un poquito de lucecita aquí. Es que yo hago la cámara para atrás porque te estás haciendo para adelante y Naomi también hace para atrás. El cortisol, además de todo lo que ya te platiqué, interfiere en la producción de inmunoglobulinas, ya que bloquea la segregación gracias a los linfocitos B. Ya la cagaste, Mariana. Te la quiero hacer para adelante. Bueno. Bueno, además de lo que ya les he comentado, el cortisol interviene en la producción de inmunoglobulinas gracias a que los linfocitos B son bloqueados. La respuesta de esta es el cortisol, causa de que nos enojemos, nos enfermemos o padezcamos algún deprimis, enfermos. Ya sí. El cortisol, además de esto, va a disminuir lo que son las moléculas de FAT y NAD. Disminuye el transporte de aminoácidos hacia el músculo y las demás células en los hepatocitos. Además interviene sobre el sistema linfático y hace que la aldosterona se produzca y las hormonas antidiuréticas se active, por lo que vamos a retener líquidos en cantidades de agua. Bueno, y como mujer, ¿qué es lo que pasa? Vamos. Aquí. Con el cortisol aparece la celulitis. Primera etapa, la ectancia circulatoria, adipocito. La elevación del cortisolismo retiene linfa en plasma, transporta mayor cantidad de energía y el adipocito se empieza a hacer hipertrófico, se empieza a llenar de grasa. La primera etapa aparenta no tener celulitis, pero le duele y siente las piernas dormidas. En la segunda fase, ectasia exulativa. Pues quién sabe cómo se llama, a ver. A ver. Matosa. Quién sabe, tú ponte ahí. En la segunda fase es la ectasia exudativa. El adipocito está... En la segunda fase está la ectasia exudativa. El adipocito está ya hipertrófico. Se empieza la segregación de fibrinógeno y fibrilarina. La cantidad de degradación de energía deja muchos radicales libres y sacándolos va de nuevo. En la segunda fase, la ectasia exudativa, el adipocito está ya hipertrófico. Se empieza a segregar fibrilógeno y fibrilarina. La cantidad de degradación de la enzima deja muchos radicales libres, pero como no se mueven en plasma, se juntan muchos radicales libres y se oxida. Se inicia a retener pequeños edemas. La fase 3, proliferación fibrosa. El adipocito está totalmente lleno de grasa y tiene una cantidad de fibrilógeno y está llena mayormente de cantidad de fibrilarina. Aprietes o no aprietes, se va a ver. En la cuarta fase, la fibrosis cicatrizal, se modifica toda la composición anatómica cuando se llega a matar al adipocito y se modifica anatómicamente, empieza a tener edema, aunque bajes de peso, ahí estará, solo se quita con cirugía.
¿La celulitis solo se quita con cirugía? Sí. En la parte que te acabo de mencionar. Cuando tienen obesidad mórbida. Nalgas mórbidas más bien. La celulitis sale en todos lados. Piernas, nalgas, chiches, panza. ¿Está grabando? Sí. Bueno. Espérame. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Y ahora sí. 6 minutos. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque a lo largo de esta explicación te he estado diciendo y hablando de lo que son los FAT y los NAT. ¿Qué son estos? ¿De dónde vienen? Bueno, el FAT y el NAT son una adenina. El FAT, por ejemplo, es una adenina mezclada junto con... ¿qué? Tiamina, riboflavina y niacina, así. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque te he venido hablando de lo que es el FAT y el NAT. El FAT es una molécula de adenina que se ha mezclado con la riboflavina. Así es como se forma el FAT. Y el NAT es lo mismo, nada más que la adenina es mezclada con una niacina. ¿Sí? Hace rato cuando te hablé del ciclo de Krebs, nunca te mencioné que necesitábamos 5 cosas importantes para poder generar el piruvato, que son vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5 o ácido pantoténico y ácido lipoico. Esos son los 5 elementos que debemos tener en cuenta para poder que el cuerpo pueda producir el piruvato que posteriormente se ha transformado a ATP. Continuemos. Bueno, vamos a ver un poco más de lo que va haciendo ahora te voy a explicar un poco de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos va a ayudar a regular cuando tenemos exceso de líquidos en el cuerpo o nos va a ayudar a que no produzcamos edemas o retención de líquidos. ¿Cómo sucede esto en el cuerpo? Bueno, todo comienza en la parte... Ahora te voy a platicar un poco del sistema yuxtaglomerular, el cual se encuentra en el riñón, es el riñón, parte del riñón, y ahí se encuentra una parte llamada mácula densa, que es un quimio y vasoreceptor. Quimio porque da lectura a todos los solutos que pasan a través de él, por ejemplo, como puede ser el cloro, el potasio, el sodio, y es vasoreceptor porque mide toda la presión que se ejerce en las arterias. Si está contraída, si está relajada, si hay poca presión, si hay mucha presión. Todo eso es lo que hace. Bueno, cuando la mácula densa lee las células que están bordeando nuestra arteria aferente, llamada yuxtaglomerulares, lee que hay poco volumen hémico, poco plasma, poca presión, pues manda un mensaje con información proteica, pero que el riñón en las células yuxtaglomerulares haga renina y la libere. ¿Qué es lo que va a suceder cuando libera renina? Bueno, cuando la glándula yuxtaglomerular libera la renina, en esta parte de aquí tenemos lo que vienen siendo la mácula densa y lo que vienen siendo... Bueno, aquí tenemos la mácula densa, que es donde se encuentran las células que van a dar lectura de la presión que encontramos para que se libere la renina. Del hígado se va a liberar el angiotensinógeno, que al mezclarse con la renina van a dar origen a angiotensina 1. Angiotensina 1 es una hormona que normalmente es débil, que no es funcional al 100%. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, la angiotensina 1 va a viajar a los pulmones, donde será convertida a angiotensina 2 a través del endotelio pulmonar. De aquí
sucederán varias cosas. De aquí se mandará una señalización al cerebro para que el sistema nervioso simpático mande que se genere aldosterona y la angiotensina se regresará a lo que es la glándula suprarrenal y que haya la liberación de la aldosterona. Al liberarse la aldosterona viajará a los túbulos de recolección, lo cual hará que se retengan el sodio, el cloro y el potasio, además de hacer una retención de líquidos. ¿Por qué? Porque tenemos poco plasma, tenemos poco líquido. Bueno, ¿cómo sucede? La angiotensina viajará a la pituitaria y estimulará la producción de hormona antidiurética y ella se va al túbulo colector y retendrá el agua para mantener el nivel plasmático, ¿sí? Intracelular y extracelular en la sangre. Por eso una mujer en ciclo menstrual retiene líquidos. Al mismo tiempo, pierde presión hémica y va y se sienta en su receptor estimulando a la fosfolipasa C que genera IP4 y él libera el calcio que va y se pega a la miocina y hay contracción, vasoconstricción arterial para así aumentar la presión sanguínea y mantener el nivel. Bueno, vamos a continuar hablando ahora del sistema digestivo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el sistema digestivo empieza, o el tracto digestivo más bien, empieza de lo que viene siendo el esófago hasta la parte del recto, del ano. Bueno, en el transcurso nos vamos a encontrar con el estómago, que el estómago tiene dos esfínteres, la parte del píloro y la parte del cardias. Bueno, tiene dos protuberancias, lo que sí viene siendo la protuberancia mayor y la protuberancia menor. Por lo general, lo que viene siendo el estómago, todo está estimulado por lo que viene siendo el nervio vago. Tenemos 4 capas, lo que viene siendo... Bueno, el estómago tiene 4 capas, la exterior que es la serina y que se une con otros órganos y que también recibe el nombre de epiplón. Bueno, la segunda y la tercera capa es muscular, con músculos circulares y longitudinales para que se mueva el estómago y se realice el peristaltismo y pueda mezclar los alimentos con el ácido clorhídrico que se va a liberar. En su última capa es moco que recubre y tiene 3 células importantes. La primera sería la célula G, la segunda lo que viene siendo la ECL o enterocromoafin light y la tercera que es la parietal o parenquimal. Te explico cómo se segregará el ácido clorhídrico. En cuanto llega la comida, incrementa el pH del estómago. La cantidad de comida hace la distensión del estómago. Las células G son quimiorreceptores, miden el pH dentro del estómago. Cuando el pH se eleva, la célula G segrega gastrina a los adipocitos para que produzcan propiomelanocortina. Con esto se libera leptina y va corriendo a decirle al cerebro que ya se llenó. Posiblemente la grelina avisó que hay hambre, pero la gastrina también se queda en el propio estómago y la gastrina se une al enterocromoafin light, produciendo histamina y viajando a las células parietales, las cuales tienen su propio receptor. Cuando la histamina se sienta con las células parietales del estómago, producen lo que viene siendo el ácido clorhídrico, el cual nos ayudará para poder emulsificar los alimentos. Te tengo que decir que mientras más ácido el alimento, más ácido clorhídrico se segrega. Para esto, que el estómago liberará enzimas y que va a comenzar la degradación y digestión, en la cual se divide en 3 fases. La primera fase es la fase cefálica. Esta fase se va a producir en el cerebro, que son los pensamientos, las sensaciones sobre la comida.
interviene de un 15 al 35%. Para digerir bien, debo comer feliz, comer con tiempo y comer con gusto. La segunda fase es donde tiene que ver con la distensión. Todo lo que se distienda aumentará la liberación de ácido clorhídrico. Y la tercera fase y la última va a depender de la presencia de lo que se encuentre en la comida. ¿Por qué? Porque el páncreas trabajará de acuerdo a lo que le diga el estómago, lo que pasa del estómago al intestino. ¿Qué es el páncreas? Bueno, el páncreas es una glándula. Existen dos partes de páncreas, lo que va a ser la parte exócrina y la parte endocrina. El páncreas estará conectado al intestino por un conducto llamado pancreático común. Está conectado al conducto hepático común o conducto biliar común. Los dos salen por un mismo orificio y se llama esfínter de Oddi o ámpula de Vater. Cada vez que empiece a pasar o a bajar el alimento al píloro, el páncreas empieza a producir amilasa, proteasa y lipasa en cantidades que ha sido avisado, y la vesícula biliar se aprieta para sacar la bilis y emulsificar las grasas. Las grasas que se van a separar a través de la emulsificación. En el páncreas, la secretina producirá bicarbonato y la secretina se segrega al pasar por el píloro. Existen las S-cells. Las células S miden el nivel de pH que pasa del píloro a la primera porción del intestino. En cuanto las células S miden que el pH es muy ácido, liberan secretina en esta parte, que va a viajar hasta las células de los acinos pancreáticos, a las células reticuladas. En el páncreas existen células acinares no reticuladas que producen proteasa, lipasa y amilasa, y en las células acinares reticuladas producen bicarbonato de sodio. En las células acinares llega la colecistoquinina y le dice a las vesículas de almacenamiento de lipasa que se salgan. De proteasa y amilasa se liberan al mismo tiempo. ¿Cómo se hace el ácido clorhídrico? Bueno, la respiración que produce... ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Bueno, se produce por CO2. La secretina llega a su receptor común. Llega la secretina producida por las células S anteriormente nombradas, que están en el píloro y debajo del píloro. La secretina llega a estimular su receptor, que estimula a la adenilato ciclasa, que estimula a la transformación del ATP para que se convierta en AMP cíclico, viaja y abrir los canales. La primera va a ser la del cloro, liberado hacia el lumen del estómago. Si lo que voy a liberar es bicarbonato, entonces será la célula del páncreas. El AMP cíclico empieza a abrir los canales de potasio. Comienza la bomba sodio-potasio a hacer efecto. Para que el sodio, cuando el bicarbonato entra y se comunica con el agua, para que el sodio, cuando el bicarbonato entre y se combina con el agua, una enzima llamada dioxidocarbopeptidasa transforma el ácido carbónico y el sodio le va a quitar un hidrógeno. Y se obtiene el bicarbonato que se libera si es en el páncreas.
Pero si es el estómago, el hidrógeno saldrá a la parte exterior y se unirá al cloro, formando ácido clorhídrico. Hablemos de cómo se produce la insulina. La insulina se va a producir en el páncreas endocrino, en la cual tenemos células de Langerhans que son el 2% del tejido pancreático y reciben del 10 al 15% del flujo sanguíneo pancreático. Existen 3 células, beta, alfa y delta. Las delta liberan somatostatina, las alfa, glucagón y las beta liberan la insulina, que es de la que vamos a hablar. Más sin embargo, te explicaré un poco. El glucagón produce una mayor degradación y captación del glucógeno. La somatostatina es una hormona que llega a la fase en el metabolismo, fuera la vasopresina, da stop a toda la digestión y absorción de nutrientes. Existen 4 transportadores de glucosa, que sería GLUT1, que se encuentra en eritrocitos y cerebro, no depende de insulina. El GLUT2 y el GLUT3 se encuentran en páncreas y en hígado. El GLUT4 mayormente en el músculo esquelético y el tejido adiposo. Depende de insulina para poder trabajar. En las células beta del páncreas, del islote de Langerhans, tiene núcleos rodeados de retículo endoplásmico rugoso y que codifican para insulina. Para la regulación de la secreción de la insulina, el factor de crecimiento insulinímico HNF1 entra, toma al receptor, las proteínas chaperonas se incrementan, viajan a través del poro nuclear, llegan al receptor, aparece la helicasa, abre el segmento de ADN, la topoisomerasa la detiene, el ARN polimerasa empieza a funcionar, genera ARN mensajero que sale por el poro nuclear, ya maduro al ribosoma, empieza a codificar la insulina. La insulina es una proteína, tiene 3 hélices, hélice alfa, hélice beta y hélice C. Esta se llama preproteína o insulina joven inmadura. Luego pasa al aparato de Golgi, donde la van a madurar, donde se encuentran 2 enzimas, convertasa, preproteína 1 y 2, y otra enzima que se llama carbopeptidasa C. La maduran y la rompen separando el péptido C, la hidrolizan y la separan. Péptido C monitorea la insulina. ¿Cómo se excreta? Bueno, por estímulo. Entra la glucosa. No necesita transportador, simplemente necesita GLUT2. Cuando llega la glucosa, para no devolverse, la convierte a glucosa 6-fosfato. La degrada por glucólisis y por ciclo de Krebs y forma ATP. Cuando hay ATP, hay una enzima, una proteína sensible a ATP, y son canales de potasio SUR1, miden cuánto ATP hay y permiten la salida de potasio, permitiendo la entrada del calcio, y él es el detonante principal para poder excretar la insulina. ¿Quién más puede inducir la segregación de la insulina? Los aminoácidos de cadena ramificada y el nervio vago, con la acetilcolina, con acción de neuropéptidos y colecistoquinina. Hablemos ahora de las células alfa del páncreas, que producen glucagón, péptido que necesita un cofactor de crecimiento tipo 1, el CFP1,
Eh, entra al poro nuclear, va al gen, el ARN va a salir, el glucagón pasa al aparato de Golgi, no sufre maduración, se queda solamente dentro de la vesícula. Mientras que en el torrente sanguíneo viaja la glucosa, en las células alfa existe un quimiorreceptor, tiene una asa, la cual va a medir cada vez que pase la glucosa y contará la concentración de glucosa y la concentración de insulina que hay. Meterá a la célula la glucosa necesaria y la misma se transformará. A diferencia de cuando llegó el ATP, los canales de potasio se cerrarán y el cúmulo de potasio abre los canales de calcio. El calcio entra y permite la salida de glucagón. Pero ¿cómo se llama el quimiorreceptor? Se llama SLC2A1. El glucagón viajará a los adipocitos y al hígado para recoger el glucógeno que va a necesitar para generar energía, además de que viajará al músculo y en el músculo tomará las proteínas de reserva y los aminoácidos para generar de igual manera. El glucagón llega al adipocito y pide que envíe kilomicrones, triglicéridos, diglicéridos para generar cuerpos cetógenos, y al mismo tiempo el músculo a su vez genera cuerpos cetógenos para empezar a sacar lípidos, energía y cuerpos cetógenos. Por el vaciamiento gástrico y la distensión empieza a segregarse la grelina. Al mismo tiempo, por el vaciamiento gástrico y la distensión del estómago, empieza a generarse grelina, la cual va a viajar hasta el cerebro para indicar que el cuerpo tiene hambre. Cuando la somatostatina se eleva, se le dice a la insulina que deje de formar glucosa, deja de trabajar el hígado o de cansarlo, deja de producir ácido clorhídrico y el cerebro ya no va a tener el sentimiento de hambre, está tranquilo y en paz. Bueno, entonces vamos a ver que cuando la insulina se eleva, el glucagón desciende, y por el contrario, si la insulina desciende, el glucagón va a ascender. La somatostatina se eleva. ¿Qué es lo que sucede? Glucagón baja e insulina baja. Bueno, ahora hablemos un poco de la absorción intestinal. A lo largo del tracto digestivo tenemos absorciones específicas, ya sea de vitaminas, minerales, diglicéridos, triglicéridos, glucosa misma. Bueno, además de que en la última parte del intestino también vamos a absorber el agua a través del colon. Bueno, en el intestino tenemos una musculatura longitudinal que viaja como si fuera una onda, y tenemos además musculatura circular porque hace contracciones que entre que hace una y la otra van a generar el impulso que va a empujar el bolo alimenticio a través del intestino. Bueno, cuando llegan al intestino y van a empezar a ser absorbidas, la grasa viajará a través del torrente linfático, los aminoácidos y la glucosa se van al torrente sanguíneo. El borde del cepillo que se encuentra en el intestino no va a absorber lo que son los sustratos. El que lo absorbe es el enterocito, que tiene vellosidades más chicas por las cuales va a ser absorbido a través de sus receptores. Por lo cual concluimos, o vamos a llegar a decir que la glucosa, la galactosa, la fructosa, los aminoácidos van a ser absorbidos por el enterocito, y el ácido graso lo va a meter en forma de kilomicrones y se va a la parte linfática. ¿Cómo se absorbe la glucosa? Bueno, te voy a explicar que la glucosa no entra por difusión simple. La glucosa entra por transportaciones energéticas. Necesita de un sodio para poder entrar. El SGLT1, que es el receptor de la glucosa, sube la hoja, Mariana. Ya me quedé aquí en coma para poder enrollarlo. Ahí, más. Súbelo más a la cámara, porque ya estoy viendo muy abajo. Hacia arriba. Ahí. ¿En qué me quedé?
Sí. Permite la entrada de sodio. El SGLT1, receptor de la glucosa del enterocito, y ella sola permite la entrada si hay sodio. La glucosa se pega a un receptor GLUT2 y le permite la salida de la glucosa al torrente sanguíneo. En cambio, la fructosa se pega a su receptor del enterocito GLUT5 y sin problemas va a pasar a través al torrente sanguíneo. Ahí tenemos que darnos cuenta de un pequeño detalle que últimamente está sucediendo. El consumo en los alimentos de lo que viene siendo el glutamato monosódico, acesulfame K y jarabe de maíz de alta fructosa, que van a impedir la absorción de toda vitamina B que tenga que ser absorbida. Es por eso que estos alimentos son un poco dañinos para el organismo al no permitir la absorción. Ahora te voy a hablar de aminoácidos. Existen las células G que dan la necesidad de producir secretina para que mande una señalización y se empiecen a generar o a sacar los pepsinógenos de la parte del páncreas para que se empiecen a fragmentar los aminoácidos. Llegan y la cortan todos en enlaces que existen entre los aminoácidos. Son cortados más o menos en la parte de la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Inicia la segmentación en el estómago. Bueno, el páncreas libera varias enzimas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y procarbopeptidasa. En el conducto pancreático común son liberadas hasta tocar el ácido clorhídrico que va a pasar a la luz intestinal. Las otras ya están activas y pueden digerirse. Los primeros péptidos se van a producir en el enterocito, que quitarán al grupo amino terminal, a la carbopeptidasa, y quitarán el grupo carboxilo. Bueno, la tripsina cortará a su vez los enlaces de lisina y arginina. La quimiotripsina cortará todo lo que sea fenilalanina, triptófano y tirionina. La elastasa, todo lo que tenga que ver con leucina, isoleucina y valina. Así quedan aminoácidos libres, dipéptidos libres y tripéptidos para poder pasarlos al torrente sanguíneo a través del enterocito. Bueno, existen tres formas de pasar. Uno, que es el transporte activo dependiente de sodio, que va a apagar al receptor con sodio para que se pueda activar la bomba sodio-potasio y de esta manera pueda hacer la entrada, el aminoácido a través del enterocito. El segundo es el transporte activo de di y tripéptidos acoplados a hidrógeno. Esto quiere decir que no dependen del oxígeno. Si es péptido, puede pasar a través de hidrógeno. El tercero y último es la difusión pasiva. Solo aminoácidos con pHs neutros pueden pasar libremente. ¿Cómo se absorben los lípidos? Bueno, la bilis va a ser segregada para emulsificar las grasas. ¿Qué es la emulsión? La emulsión es convertir una molécula gigante en una molécula más pequeña. En las moléculas de grasa vienen pegados HDL, VLDL, LDL, todas las vitaminas liposolubles. Entonces, por conducto hepático común se envía a las sales biliares. La sal biliar es un componente graso proteico, tiene su proteína unida a un segmento de la grasa. Esas proteínas es su lado hidrofílico y un componente que es lado hidrofóbico, con la cual se adhiere a la vesícula grasa. Pero la agitación del movimiento peristáltico empieza a hacer pedazos hasta poder pasar por su receptor NPCL1, receptor de micelas, que es la parte más pequeña del kilomicrón, cuando va a ser agitado y empezar a desprenderse en pequeñas partes. Cuando ha entrado el colesterol, o sea la grasa, comienza a guardarla y a juntarla para formar los kilomicrones que van a ser transportados hacia la parte del hígado. Tiene una lipoproteína que recibe la señalización de dónde será enviada, y existe otra alipoproteína que evita que se vaya pegando a los tejidos del ser humano. Bueno, y tiene además una tercera alipoproteína que se encarga de meterla.
dentro de la célula para que pueda ser transformada, para llegar al hepatocito y poder ser digerida. Ahí mismo será donde viajarán las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Así que te voy a hacer una pregunta. Hay personas que quieren bajar de peso, pero ¿qué es lo que hacen? Toman pastillas como la Orlistat o la Zenica. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Porque esa pastilla es un bloqueador de la absorción de las grasas. Si en las grasas están viajando las vitaminas liposolubles, ¿qué ocurre? De igual manera, las vitaminas no pueden entrar al cuerpo y vamos a tener déficit. Vamos a hablar un poco de vitaminas. Las vitaminas A, que puede ser en su forma activa el betacaroteno y el retinol. La vitamina A será transportada al hígado para cuando la ocupemos. Es ahí donde se va a almacenar. Cuando nosotros presentamos alguna deficiencia de vitamina A, vamos a presentar la caída del cabello, queilosis, glositis y pérdida de peso, además de otras cuantas, como puede ser la seroftalmia. La vitamina D, en su forma activa, es el 1,25 dihidrocolecalciferol. A partir de ella se puede formar D3 y a través de los rayos del sol se modifica la estructura de los enlaces y el acomodo de los hidrógenos para tener colecalciferol, que es la que se come en los alimentos, y en el hígado la transforma en hidrocolecalciferol. En el riñón se podrá transformar en vitamina D 1,25 dihidrocolecalciferol. El 13% de la proteína que es, del 100% de la vitamina D que se consume a través de suplementos, solamente se va a absorber el 13%, solamente se sintetiza por su estructura, y el otro 80% que requerimos la vamos a producir nosotros mismos. La vitamina E. Bueno, la vitamina E hace eritrocitos. Tenemos falta de vitamina E, tendremos anemia, entre otras enfermedades. La vitamina K, que en su forma activa es 2,metilnaftoquinona. La vitamina K en su forma activa es 2-metilnaftoquinona. La comida trae lo que viene siendo filoquinonas y menoquinonas. Si la consumimos de forma sintética, nos la encontraremos como menadiona. Cuando tenemos alguna deficiencia de vitamina K, podremos tener sangrado de nariz, equimosis, lo que son moretones. La menaquinona se produce en el intestino y debe de ser 3 kilos de bacterias para poder ser producida una cantidad adecuada de vitamina K. La vitamina B1, la tiamina, es inestable al agua y al pH. Para ser absorbida se necesita el magnesio y disminuye su absorción por el consumo de alcohol. Carencias, alteraciones del sistema nervioso es lo que provoca esta vitamina. No, ya no me gusta esa parte. La deficiencia de esta vitamina provoca alteraciones del sistema nervioso. La riboflavina o vitamina B2 es estable al calor, el ácido y la oxidación inestable a la luz y al alcali. Ayuda a formar FAT, ayuda a la retención de hierro en el intestino, en los enterocitos. La vitamina B5, el ácido pantoténico, que está en la yema de huevo, fortalece el folículo piloso, es inestable al calor, al ácido y a la alcalinidad. Sirve para la síntesis de colesterol, fosfolípidos, hormonas, esteroideas y hemoglobina. La vitamina 6 es la piridoxina, que si carecemos de ella vamos a tener depresiones, intolerancia a los hidratos de carbono, anemia. La vitamina B6, que es la piridoxina, si presentamos déficit de ella, presentaremos depresión, intolerancia a los hidratos de carbono, anormalidades del sistema nervioso central. La vitamina B12, que su forma es cobalamina, la carencia de ella presentaremos anemia megaloblástica, entumecimiento, hormigueo y alteraciones metabólicas.
Y la última vitamina hidrosoluble sería la vitamina C, que su deficiencia de vitamina puede provocar... la vitamina C, su deficiencia de vitamina C. La última vitamina sería la vitamina C, la cual cuando tenemos deficiencia... La última sería la vitamina C, que es otra de las vitaminas hidrosolubles. Podemos presentar deficiencia de vitamina C por infecciones, enfermedades inflamatorias, estrés, depresión e intervención quirúrgica, entre otras cosas. Hemos terminado la parte de bioquímica molecular. Ahora me gustaría también platicarte un poco de cómo está constituido un ser humano. Normalmente podemos observar que está dividido en tres, que es anatómicamente, que es lo que podemos observar, fisiológicamente, que es cómo actuamos nosotros, y psicológicamente, la razón que nos lleva a tomar decisiones o hacer algunos actos de nuestra vida cotidiana. De esa manera es como se forma. Además de que todas las personas tenemos diferentes tipos de mecanismos de defensa. Viendo a una persona por la parte psicológica, nos podemos dar cuenta de que en ella existen personalidades, formas de ser, formas de actuar, formas de que la sociedad los van a observar. Además, existen métodos de defensa cuando ellos no quieren responder ante lo que las otras personas les dicen. Son maneras de que evaden su realidad. Vamos a ver un poco de lo que son esos tipos de defensa. Hablaremos primero de las personalidades. Existen tres tipos de personalidades: tipo A, tipo B y tipo C. Las personas del tipo A, dentro de las personas del tipo A, nos vamos a venir encontrando con personas esquizoides y paranoides. Los esquizoides son tímidos, solitarios, fríos, introvertidos, inabordables. Pueden entablar una relación interna, no les gusta salir de ahí. El esquizoide, si te ocupa, te hablará. Una persona paranoide es desconfiada, control sobre todo quiere tener. No les gusta ser sacados de su zona de confort, sienten que están siendo engañados, se molestan, sacan su personalidad y agreden. Los del grupo B son dramáticos, inestables, emotivos. Existen varios. El limítrofe, que es una persona que pasa de un estado a otro en un instante. No ven consecuencias, son impulsivos, actúan por impulso, sin importar consecuencias. También existen los narcisistas, sobrevaloran su capacidad y exageran sus conocimientos y cualidades. Se sienten superiores, su autoestima es muy frágil y existen personalidades patológicas y no patológicas. También podemos encontrar el histriónico, que es una persona seductora que le gusta manipular para ser aceptado u obtener lo que desea. Dentro de este mismo grupo encontraremos al antisocial. Es una persona peligrosa, no son estables. A ellos hay que cortarlos de tajo. Tenemos al dependiente, que tiene una necesidad general y excesiva de que se ocupen de él. Esto ocasiona comportamiento de sumisión y adhesión y temor de separación. Es sumiso, persona con pánico, con miedo, dependencia patológica y dependencia de necesidad, busca seguridad, necesita poseer, ya sean bienes materiales, consumo de sustancias o situaciones para sentirse segura. Después nos vamos a encontrar con el grupo C. Son individuos que poseen mucha ansiedad y la inhibición. Luego nos encontraremos con el grupo C, el cual buscan poseer. Luego nos encontraremos con el grupo C, que poseen mucha ansiedad. Son personas que tienen un constante miedo por las consecuencias de sus actos. Entre ellos se encuentra
la personalidad de evitación, que es sensible a las críticas y rechazos de los demás, provocando evite situaciones, lugares y personas que pueden provocarle estas sensaciones de rechazo. Siempre se cree rechazado por la sociedad. Y existe la persona obsesiva, compulsiva, que es demasiado ordenado y quiere tener el control de todo. Necesidad de tener todo bajo control, necesidad de tener todo bajo control. Si no se frustra, se culpa, no es tolerante, es demasiado rígido, obsesionado, perfeccionista y tiene un control mental e interpersonal. Estas son las personalidades que tenemos. Existen también diferentes métodos de defensa, los cuales pueden ser unos ejemplos: la negación, que siempre dice no lo hice, no lo acepto. Existe la regresión, que vive en el pasado, algo que no pagó, no hizo y en el presente no le gusta. Existe el desplazamiento, alejar del punto que te interesa. Racionalización, de dónde, por qué, cómo, es la necesidad de saber todo. Le gusta saber lo que sucede. Humor, siempre juega bromas, hay algo en el fondo escondido. Idealización, yo quiero ser como. Proyección, toda crítica y disgusto es un deseo inconsciente de ser lo que tú no puedes. Formación reactiva, culminar algo socialmente imposible con algo socialmente posible. Sublimación o residencia, te conviertes en aquello que te hace. Sublimación o resistencia, te conviertes en aquello que te dolía para sanar, hacer lo que siempre quisiste ser. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito de lo que es el diagnóstico de la nutrición, el ABCD y actualmente P, que se utiliza para evaluar a un paciente en situaciones de consulta de nutrición. Bueno, primero que nada vamos a encontrar lo que viene siendo la parte de la antropometría. En la antropometría vamos a encontrar varias mediciones que se van a realizar al cuerpo. Por ejemplo, vamos a saber el IMC, el ISC, la grasa, la masa magra que contiene el cuerpo, masa magra muscular, agua corporal total, gasto energético, hidratación, deshidratación, biotipo, somatotipo, proporcionalidad, biomecánica y muchos más. Todo esto, ¿cómo nos lo vamos a saber? Bueno, la antropometría se dedica a tomar pesos, estaturas, anchuras, circunferencias, diámetros, panículos adiposos, impedancia magnética, calorimetría. Son mediciones. La antropometría se encarga de realizar mediciones al cuerpo para ver las condiciones en las que se encuentra. Eso conforma la parte A. Y luego viene la parte B, que son los bioquímicos. ¿Cómo funciona tu metabolismo? Ahí podemos encontrar pruebas de laboratorio para ver, como ya lo dije, cómo te encuentras a nivel interior en cuestiones, por ejemplo, de una química sanguínea, una biometría hemática, para saber si no presentas algún tipo de anemia. Podemos ver tus perfiles tiroideos, a ver si no tienes alguna deficiencia de alguna hormona tiroidea o se está produciendo en exceso. Podemos ver cómo estás genéticamente, si tienes alguna alteración en tu genética para poder modificarla, si es que se puede a través de la alimentación, si en caso de alguna metilación de un gen. Además tenemos la valoración clínica, que es la parte C de esto que hemos estado hablando. La valoración clínica, vamos a ver todos los antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos de la familia, vamos a ver patologías que has presentado, vamos a ver las cirugías, medicamentos que tomas, todo lo que clínicamente has vivido y te ha afectado, te ha marcado de alguna manera. Aquí vamos a podernos dar cuenta con todo esto si has padecido también diabetes, hipertensión,
algún problema en alguna glándula, en algún, no sé, en el tracto gastrointestinal, en fin, todo eso es lo que nos va a llevar la parte de clínica. En la parte de dietéticos queremos saber cómo te has estado alimentando, cómo comes, cómo vives, de qué te alimentas, cómo te alimentas, si ves la televisión, si al momento de comer, si tardas mucho tiempo comiendo, qué calidad de alimentos estás consumiendo. Todo ese tipo de cosas son las que vamos a ver en esta parte. Bueno, te voy a decir rápidamente qué es el IMC. El IMC es un peso, es la relación entre el peso y la altura. Esto no quiere decir que cualquier persona que tenga una... Más bien, existen personas que tienen el mismo peso y diferente complexión física. Uno puede ser una persona muy musculada y la otra persona ser una persona de proporciones de la cintura muy anchas. Pesan lo mismo, pero una es músculo y está en condiciones perfectas o en condiciones buenas. En cambio, aquella persona que es grasita estará propensa a enfermedades que pueden ser evitadas si disminuimos su índice de masa grasa. El índice cintura-cadera. Bueno, el índice cintura-cadera es la relación del perímetro de la cintura a la cadera. Aquí se puede determinar si la paciente o el paciente puede tener una forma ginecoide o androide. Esto quiere decir dónde estará mayormente localizado la grasa. Por ejemplo, puede ser que la persona tenga localizado la grasa en la parte del abdomen. Ahí estaríamos diciendo de una forma de su cuerpo androide. En cambio, si las partes de abajo son las partes que presentan la grasa, estaremos hablando de una persona que presenta ginecoide, una obesidad ginecoide, distribución ginecoide, perdón. Bueno, además, a través de toda esta información y de observar al paciente, podemos sacar qué tipo de persona es, si es una persona endomorfa, una persona ectomorfa o una persona mesomorfa. ¿A qué me refiero con todo esto? El somatotipo de una persona nos va a llevar a saber, por ejemplo, si esa persona es de complexión delgada y su genética es delgada, o una persona llenita tiene la genética de una persona llenita, o simplemente eres una persona con una genética muy buena que puede tener un cuerpo delgado, pero a la vez musculado o tonificado, y pues sin ningún problema esa persona hará ejercicio, conseguirá sus logros con una mayor facilidad que las otras dos. Esto no quiere decir que sea imposible, mas sin embargo solamente son la manera que tu cuerpo presenta o que tiene para poder... La manera que tu cuerpo presenta y de la manera que genéticamente estás dispuesto o predispuesto a ciertas situaciones. Terminado, espero les haya gustado. Si te gustó, dale una manita arriba, dale, comenta, comparte, sígueme en mis redes sociales. En el video más adelante te dejaré todas mis redes y en la parte de abajo para que puedas suscribirte a mis canales y a mis redes sociales. Te agradezco mucho y recuerda que soy tu nutriólogo Jorge Alberto Flores. Siempre buscaré lo mejor para ti y estoy para servirte.